vamos a presentar las ecuaciones de estado de equilibrio. Las ecuaciones que relacionan el volumen, la temperatura, la presión, le voy a llamar ecuación de estado. Y vamos a introducir primero la ecuación de estado más simple, que es el comportamiento de los gases a baja presión. Las condiciones en que existe un material está determinado por la presión, temperatura, volumen y cantidad de materia. Estas variables le llamamos variables de estado y describen el estado de un material. Es estado termodinámico. A eso. Cuando hablo aquí de estado, es estado termodinámico. La relación entre las variables de estado le llamamos ecuación de estado de equilibrio. La ecuación de estado de equilibrio de un gas a baja presión fue encontrada de la siguiente forma. Boyle primero encontró que el volumen era inversamente proporcional a la presión a temperatura constante. Charles encontró que el volumen es directamente proporcional a la temperatura a presión constante. Y Gay-Lussac encontró que la presión es directamente proporcional a la temperatura a volumen constante. Esas tres expresiones se encontraron para un comportamiento de un gas a baja presión y fueron resultados experimentales. Se puede observar que yo puedo reducir esos resultados experimentales en una sola ecuación que me dice que el producto de PV es directamente proporcional a la temperatura. Con eso entonces relacionamos las variables PV y T. Solo nos resta la cantidad de gas presente y la constante de proporcionalidad. Solo nos resta incluir la cantidad de gas en el sistema. Al utilizar la masa, la constante de proporcionalidad depende del tipo de gas. Si uno introduce la masa, entonces la constante de proporcionalidad depende de cada gas. Pero yo puedo determinar la cantidad de materia en términos del número de moles también, en vez de la masa. Así que si utilizamos los números de moles, la constante de proporcionalidad es independiente del gas. Y la ecuación de estado se escribe de esta forma: PV igual a nRT, donde R es
la constante, se le llamó la constante universal de los gases. R es la constante de proporcionalidad. Y adopta, tiene el valor de 8.314 joules mol Kelvin, o en términos de atmósferas, 0.0821 litros atmósfera mol sobre mol Kelvin. Esta es la ecuación de estado de un gas ideal. Así se le llamó, la ecuación de estado de un gas ideal. Y esa ecuación de estado solo es válida a baja presión. De hecho, se define como el límite cuando P tiende a cero. Esa es la ecuación de estado. Si yo tengo una relación entre variables y cumple que en el límite cuando P tiende a cero se reduzca a esta expresión, entonces decimos que es consistente con la ecuación de estado de un gas ideal. Esa expresión se obtuvo experimentalmente de estos 3 experimentos que fue encontrada por esas 3 personas. Yo voy a introducir ahora la hipótesis de Avogadro. Avogadro afirmó que volúmenes iguales de gas a la misma presión y temperatura contienen igual número de moléculas. El número de moléculas de un mol de cualquier sustancia pura se conoce como el número de Avogadro. El número de Avogadro es el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23 moléculas o átomos por mol. Si estamos hablando de moléculas, entonces es moléculas por mol. Si estamos hablando de átomos, entonces es átomos por mol. ¿Para qué introduje la hipótesis de Avogadro? Para poder reescribir la ecuación de estado de un gas ideal. Si n es un número total de moléculas, entonces se cumple esta relación. N es el número total de moléculas o átomos en un gas y se relaciona con el número de moles a través del número de Avogadro. Yo quiero ahora escribir la ecuación de estado en términos de otra cantidad. Podemos escribir la ecuación de estado de equilibrio en términos del número de moléculas. Así que sustituimos el número de moles y agrupamos término y defino una nueva constante. Y obtengo una ecuación de estado en términos del número de moléculas. Ya vimos que la puedo escribir en términos de la masa, en términos del número de moles y ahora en términos del número de moléculas, donde la constante K se le llama constante de Boltzmann y tiene el valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules Kelvin. Esta ecuación de estado es bien útil porque uno va
nosotros vamos a demostrar la ecuación de estado y vamos a encontrar esta ecuación de estado a partir de primeros principios. Vamos a utilizar la mecánica y la teoría de probabilidades para demostrar esta ecuación de estado. Ahora, esa ecuación de estado, PV igual a nRT, es válida para gases a baja presión. Si la presión aumenta, entonces esta ecuación se desvía de los valores experimentales. Entonces, yo debo de modificar esta ecuación para obtener una ecuación de estado que concuerde con los valores experimentales. Van der Waals propone su ecuación de estado en 1873, la cual corrige la ecuación de gas ideal en 2 puntos. Primero, introduce un volumen no disponible, formado por el volumen ocupado por las moléculas del gas. Al volumen del gas le restamos el volumen de las moléculas y yo obtengo esta expresión. Esa expresión de la ecuación de estado es importante porque modela el comportamiento de un gas de esferas rígidas. Si yo imagino que las moléculas son esferas rígidas, el comportamiento de ellas yo lo puedo simular a través de esta ecuación de estado. La segunda corrección fue la interacción intermolecular. La interacción molecular frena las moléculas que se dirigen a la pared del recipiente, disminuyendo la presión que ejerce el gas sobre las paredes del recipiente. Entonces, en el término de presión, yo le agrego este término para introducir esa corrección por la interacción molecular. Y esa es la ecuación de estado de Van der Waals, donde N es el número de moles, A y B son las dos constantes de la ecuación de estado. Esa es la famosa ecuación de estado de un gas real, así se le llamó, la ecuación de estado de un gas real. A Van der Waals le dieron el premio Nobel por esa ecuación de estado y por introducir la teoría de los estados correspondientes. La teoría de los estados correspondientes se puede introducir, la introdujo Van der Waals al escribir las ecuaciones de estado, esta ecuación de estado, en términos de variables adimensionales. Y entonces decía que todos los gases corresponden a esa ecuación de estado. El comportamiento de todos los gases corresponden al comportamiento de esa ecuación de estado adimensional, que no depende del tipo de gas. Por eso le dieron el premio Nobel, no solo por eso, sino que porque la ecuación de estado, esta ecuación de estado, predice el comportamiento de ciertos gases.
lo hace muy bien, el comportamiento de ciertos gases. Esta ecuación de estado es cúbica en el volumen. Si ustedes escriben el volumen en forma explícita, entonces llegan a una ecuación cúbica del volumen. La ecuación de estado de Van der Waals es muy buena. Para algunos gases es bien precisa. Para otros gases no es tan preciso, como por ejemplo el dióxido de carbono. Esta ecuación de estado no da los valores correspondientes al dióxido de carbono. Falla para el dióxido de carbono. Pero para otros gases es muy bueno. Para el hidrógeno molecular, esta ecuación de estado da valores bien precisos. Decía que es cúbica. Esa falta de precisión es debido a que una propiedad de los gases que se llama factor de compresibilidad, esa propiedad en el punto crítico caracteriza al gas. Y entonces las ecuaciones de estado deben de reproducir ese valor. Esta ecuación tiene un valor de compresibilidad fijo, que es del orden de 0.3. Y los hidrocarburos tienen un valor de 0.28. Entonces, hay una diferencia. Por eso es que falla en predecir el comportamiento de esos gases. Y eso se debe a que la ecuación es cúbica. Si es cúbica, entonces solo nos da un valor aproximado. Uno tiene que buscar una ecuación que sea de orden superior, cuártica o mayor en el volumen. Esas ecuaciones cuárticas o mayores sí reproducen el factor de compresibilidad en el punto crítico. Otro punto importante de Van der Waals es que Van der Waals introduce un procedimiento para determinar las constantes A y B, estas constantes A y B. En tiempos modernos se determina como la derivada parcial de la presión con respecto al volumen en el punto crítico y la segunda derivada parcial de la presión con respecto al volumen en el punto crítico. Esas son iguales a 0. Esas dos condiciones me determinan A y B. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Van der Waals introdujo ese procedimiento y ese procedimiento es general. Si yo tengo otra ecuación de estado más compleja, yo le voy a imponer estas dos condiciones y condiciones semejantes, porque estas condiciones son de tipo geométricas. Yo puedo graficar el comportamiento PVT en un espacio PVT, donde tengo tres ejes, el eje de la presión, el eje de la temperatura y el eje del volumen. Nada más que se grafica el volumen por unidad de masa o volumen por unidad de moles. Entonces, ese gráfico tiene este punto, donde la tangente va a ser igual a 0 cuando estoy en ese plano. Y eso me da la curvatura.
Entonces, si yo tengo más constantes, yo le impongo esas dos condiciones, más condiciones de tipo geométricas en ese espacio. Geométricamente significa que la isoterma tiene un punto de inflexión en el punto crítico. Y el resultado es este. En términos de las propiedades críticas, se escribe A y B de esa forma. Para el dióxido de carbono, A vale ese valor, B vale ese valor, y la expresión no reproduce la precisión para el dióxido de carbono. La ecuación de Van der Waals tiene el inconveniente de tener una cantidad fija para el factor de compresibilidad crítico. Este es el factor de compresibilidad crítico y es 0.375. Ese es el valor de la ecuación de Van der Waals. Y los gases tienen valores más bajos, alrededor de 0.28 para los hidrocarburos. Ese número varía con cada gas, este número. Para mejorar la ecuación de estado se introduce el término del volumen, se introduce en el término del volumen otro término. Acá, este término adicional se introduce y esto sí reproduce exactamente el factor de compresibilidad crítico, que se define de esta manera, porque se calcula a través de él. Entonces reproduce exactamente ese valor. Y esta no es cúbica. Esta ecuación no es cúbica en B, es cuártica en B. Entonces, si es cuártica, es mucho mejor que una cúbica. La cúbica son la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Rechling-Wong es cúbica, y esta ecuación es cuártica. Esta la dedujo Hirschfelder en 1958, la HBMS. Este es el gráfico que yo les decía, el espacio de los estados. Este es solo la parte bidimensional de ese espacio. Aquí tengo el volumen y la presión. Este volumen, si se da en términos de ese volumen, yo le debo de agregar la cantidad de materia. Entonces, para evitar estar dando la cantidad de materia, se grafica en términos del volumen específico, molar o másico. Así no tengo que dar la cantidad de materia. En este caso, este gráfico está incompleto porque no le doy la cantidad de materia. Entonces, en este gráfico presión-volumen, este es el punto crítico, este punto es el punto crítico, y tiene una presión crítica y un volumen crítico. La curva en azul es la gráfica de Van der Waals. Y la ecuación de Van der Waals reproduce estos puntos, el punto F y el punto J, que son muy importantes. Estos concuerdan con los valores experimentales. Estos dos puntos. Entonces, la curva es una campana aquí que pasa por F y por K, y otra campana aquí que pasa por K y J. Aquí tenemos esta tabla
donde tenemos la presión observada, este es experimental en atmósferas. Tenemos para el hidrógeno el comportamiento ideal me da 48.7, no me da 50, me da 72.3, no me da 75, y las desviaciones porcentuales son de 2.3% en 50 y va aumentando hasta 100 atmósferas, que tiene una desviación de 5%. Observen que la de Van der Waals me da 50.2, una desviación de 0.4%, 75.7, una desviación de 0.9, y en 100.8, una desviación de 0.8. Esto lo saqué, estos valores de la de hidrógeno, lo saqué de un trabajo de internet. Esto no es mío, esto no lo hice yo. La del gas ideal sí lo hice yo. Observen que para el dióxido de carbono, el gas ideal falla completamente. 14, una desviación de 14, 17, 35%. Mientras que para Van der Waals es 1% en 50, es aceptable una desviación de 1%, pero después crece a 2, a 4%. Entonces se dice que falla porque en el caso del hidrógeno es preciso, las desviaciones son menores del 1%. Sí tengo ecuaciones que me dan desviaciones porcentuales menores que el 1%, se dice que la ecuación es precisa, y para el hidrógeno es preciso, mientras que para el dióxido de carbono, solo cuando la presión es menor que 50, me da valores correctos, precisos, pero cuando es mayor que 50, me da desviaciones mayores del 1% y no son precisas. Por eso se dice que falla para el dióxido de carbono. Observen que aquí introduje este volumen específico molar, y yo reordené las ecuaciones de Van der Waals y obtuve la expresión para el volumen, y es cúbica. Se ve que es cúbica. Para mejorar la ecuación de estado de Van der Waals, se introduce la de Betti-Bridgman, que es polinomial en 1 sobre B, que 1 sobre B es la densidad. Entonces, en ese caso es masa por unidad de moles, pero yo lo puedo escribir como masa por unidad de volumen, y eso es densidad. Entonces, este es polinomial en la densidad y se trunca en B cuarta, en B elevado a la cuarta. Y esos coeficientes toman ese comportamiento en la temperatura. Entonces, para el dióxido de carbono, estos son los valores de las constantes que se determinan experimentalmente, de valores experimentalmente. Y el ejemplo, si la temperatura es 373.15, eso me da, y el volumen es 0.2276 litros por mol, la presión me da 100.68 y tiene una desviación de 0.675. O sea que es una ecuación de estado precisa. Me da casi los 100, las 100 atmósferas. Entonces, aquí en la ecuación en esta tabla, yo podría incluir la ecuación de Betti-Bridgman, y entonces obtendríamos una desviación para 100 grados, para el dióxido de carbono, de 0.675%, precisa. Muy bien, esto solo es un ejemplo para ustedes,
esta ecuación de Betti-Bridgman. Solo es un ejemplo para ustedes, para que ustedes al avanzar en sus cursos de la facultad tengan presentes estas ecuaciones de estado. Esta ecuación de estado falla para altas presiones. Altas presiones, observen, altas presiones son mayores que 100 atmósferas. 100 atmósferas es un valor muy alto, pero falla para, por ejemplo, 200 atmósferas, esta ecuación de estado falla. Y es porque se trunca en B a la 4. La ecuación de estado de Van der Waals sí la vamos a utilizar, y esta es la forma en que aparece en los libros de textos de ingeniería, en esa forma, en términos de un volumen por unidad de masa o por unidad de moles. Más aparece con mayor frecuencia por unidad de moles. Muy bien, esto es todo lo que les traía para el día de hoy. Espero que les haya agradado. Nos vemos entonces, si no hay dudas, preguntas. De mi parte, no, ingeniero. Gracias, Frenny. Nos vemos entonces, Héctor, Aníbal, Kenneth, Rixi, Fernanda, Josué, Frenny y los otros que están acá abajo. Que les vaya bien. Ingeniero, ¿verdad que hoy hay una actividad? Una actividad. Me pregunta sobre la actividad, entonces yo voy a la programación, y entonces en la programación dice que la actividad 5 y 6 es el día de hoy. Actividad 5 y 6, efectivamente, Frenny. Listo, ingeniero, muchas gracias. Cheque, que les vaya bien, nos vemos, buen día. Gracias, ingeniero, buen día.